Mis queridos amantes del deporte, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy René Ruiz. Bienvenidos a una edición más de la maravillosa historia del deporte. Hoy tengo el honor de contar con una persona a la cual conocí hace algunas semanas, que conectamos inmediatamente, que compartimos ideología y que sin duda alguna será un placer para mí conocerlo un poco más a fondo, al igual que ustedes. Seguramente nos vamos a llevar algo muy bueno de esta maravillosa historia del deporte. Coach Jorge Ibarra, gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, René? Buen día. Muy agradecido con tu invitación. Siempre con muchas ganas de platicar de deporte, del que sé y del que no sé. Me parece bien, mi querido coach. Vámonos por partes. Primero que nada, nos conocimos en Cozumel, hiciste un maratón después de no sé cuántos años de no hacer deporte frecuentemente. Cuéntame un poco cómo estás después, unas semanas después de haber logrado esto, que muy poca gente logra y que sobre todo tuvo de ti mucho esfuerzo y mucha dedicación y sobre todo mucha mentalidad. Cuéntame un poco cómo estás después de esto. Pues ya ahorita mucho mejor. Todavía esta semana tuve una terapia ahí de recuperación. Yo me había lastimado en el proceso del entrenamiento, entonces pues fue como más duro el entrenamiento y acabé muy bien, que ese era el objetivo, acabé físicamente muy bien, en verdad muy bien, y las molestias vinieron al tercer día, fue como muy curioso esto. Digo, no nada muy complicado, pero ya ahorita estamos bien. Justo yo creo que hoy me pongo a prueba haciendo algo de ejercicio eh, para, para seguir con la recuperación. Y pues, digo, no voy a mentir, yo creo que es una locura hacer esto. Respeto mucho a quien lo hace más de una vez. Yo creo que no lo volvería a hacer. Se necesita una razón para hacerlo, eh, la razón que funcione para cada quien, porque es muy desgastante. Es desgastante el entrenamiento, porque nadie en su vida normal hace 4 horas de ejercicio o 5 horas de ejercicio sin parar, ¿no? Aparte, pues es aburrido, porque no hay más que correr y córrele por la calle, porque tienes que correr en la calle, si no, ¿cómo entrenas? No puedes entrenarlo en una banda. Eh, entonces, pues es complicado porque implica un sacrificio, implica un compromiso. Eh, así que quien lo quiera hacer, pues necesita encontrar una buena razón. El chiste es terminarlo, ¿verdad? No te preparas para no terminarlo. Si hay una parte eh, de exigencia y un reto mental, creo que esa es la parte más compleja, la parte de que te vas a enfrentar con la dureza mental que tienes y que has formado hasta ese momento, que el entrenamiento te va a poner de alguna manera en esta exigencia. Lo chistoso es que el entrenamiento no llega a ser como el día de la prueba. Eh, Entrenas hasta el 80% de lo que será la prueba. O sea, esta es la parte complicada, ¿no? Pero por ese lado, me sentía yo muy confiado y afortunado de haber jugado fútbol americano hasta Liga Mayor y de haberme dedicado a ser entrenador de tiempo completo muchos años para el Tecnológico de Monterrey. De alguna manera yo me sentía con la capacidad mental de que no me iba a doblar. Eh, es algo que viví como jugador. Eh, Honestamente creo que me faltó un poquito de esta dureza mental como entrenador, digo, perdón, como jugador. Eh, Me tocaron los años difíciles del Tec de Monterrey, los años en que no ganábamos. Y yo creo que no ganábamos por eso. Eh, Nos faltaba un poco de experiencia también porque la edad promedio del equipo era más baja, pero creo que también el staff de entrenadores estaba en ese proceso de aprender a transmitirnos las herramientas que necesitábamos para el juego, ¿no? Y
creo que yo las aprendí como entrenador y como entrenador me tocaron los mejores años del TEC de Monterrey y, y estos 5 campeonatos seguidos que ojalá alguien lo rompa. Es bien difícil, se ve muy complicado. A veces me pregunto cómo lo hicimos. Este, creo que la diferencia estuvo en esto, en la dureza mental de los muchachos con los que trabajamos en esos años. Digo, me refiero a estos años en específicos porque el hecho de lograr 5 campeonatos, pues es irreal, la verdad. 5 campeonatos seguidos. Perdimos, no sé, creo que 3 juegos o una cosa así en estos 5 años. Eh, habíamos conseguido campeonatos anteriormente, pero eh, 5 años es en verdad, pues irreal de decirlo. Y se logró un grupo de muchachos especial, lo tengo que decir, porque todos, todos compraron esta idea de la dureza mental. Eh, para quien no conozca mucho del fútbol americano, eh, de afuera parece un juego de neandertales y muy violento, es lo que parece, es la verdad. Eh, para mí es el deporte con una exigencia mental tremenda. Para mí es el que más te exige, obviamente lo digo porque es mi deporte, eh, pero creo que es uno de los más demandantes en ese sentido. Eh, porque la parte del desgaste físico es real, esta parte de un juego de neandertales, ¿no? Te estás golpeando y te tienes que golpear y los golpes duelen, eso es un hecho, eso ya lo tienes asegurado, pero eh, te tienes que golpear durante 3 horas, lo vas a hacer, son 70, 80 jugadas por cada lado de la pelota y te vas desgastando. Esa es la realidad, porque los golpes desgastan. Entonces hay un reto mental de si salió bien la jugada, pues te animas, ¿no? Claro. Y ok, la que sigue. Pero la posibilidad de anotar en una sola jugada es muy complicada. Básicamente tan complicada como meter un gol de portería a portería, ¿no? O meter una canasta de lado a lado. Por eso no lo intentas todo el tiempo, ¿no? Eh, pero si la jugada no funcionó, pues la tienes que dejar atrás para que la siguiente sí funcione. Entonces hay un reto mental cada 40 segundos, porque aparte estás contra el reloj, pues tienes 40 segundos entre una jugada y otra. Tienes 40 segundos, de los cuales 10 o 15 fueron el desarrollo de la jugada. Entonces, en 25 o 30 segundos tienes que estar listo para haber dejado la jugada atrás, para hacer una especie de análisis rápido de en dónde te equivocaste y volverte a concentrar y volverte a enfocar y escuchar la nueva jugada. Y se requiere un poder de adaptación rápido, ¿no? Para ir con Pues la sí, jugada. exactamente. Al inicio del juego eso está relativamente sencillo. En el tercero y último cuarto ya te están doliendo los golpes, ya te estás cansando. Y ahí es donde viene la parte complicada. La capacidad de hacer que tu mente siga funcionando de la misma manera que al principio, aún y cuando estás cansado, aún y cuando estás adolorido, aún y cuando a lo mejor estás lastimado, que sabes que ni siquiera estás ya a tu 100% físico. Ahí es donde está la parte complicada. Y en el tecnológico nos fuimos enfocando mucho en esto. Eh, y fuimos desarrollándole a los muchachos esta capacidad. Lo complejo es un equipo de fútbol americano se compone de 60, 70 jugadores. Son 22 los que están en el campo, 11 ofensivos, 11 defensivos. Lo complejo es que, pues que los 70
se suban a este barco, porque en el fútbol americano no hay manera de que gane un solo jugador. Tom Brady es lo más cercano a, y solo ha existido un Tom Brady en toda la historia del fútbol americano, en 200 años, no sé cuántos, ¿no? Y aún así él no gana solo. Es imposible que un solo jugador pueda ganar solo. Sí, un jugador puede marcar una diferencia, pero no existe un Maradona o un Jordan en el fútbol americano. No hay manera de que eso suceda. Entonces, la parte también de humildad y de trabajo en equipo, pues tiene que ver con esto, ¿no? Pues sí, tú hiciste tu trabajo perfecto, pero hay uno que a lo mejor no lo hizo, entonces tú dependes de él y él depende de ti. Y estos son retos mentales. Hacerlo con muchachos que están saliendo de la adolescencia, empezando su juventud, aparte tienen que ser estudiantes, pues no está nada fácil, ¿no? ¿Y ahí qué tanta Entonces, injerencia tiene lo emocional en un deporte que está tan lleno de números y de estadísticas y de datos y de análisis? ¿Qué tanta injerencia tiene lo emocional para manejar un grupo tan grande como ya lo estabas mencionando, coach? total, es un juego completamente emocional para mí y completamente mental, porque es justo lo que te decía ahorita, es una montaña rusa de emociones todo el tiempo, porque, o a lo mejor anotas en la primera jugada, wow, y te entra la adrenalina y te entra la euforia, pero no has ganado el juego, porque igual puedes perder el juego en la última jugada. Entonces, tienes que aprender a controlar estas emociones y a contenerlas. No las puedes contener del todo, pero tienes que aprender a mantenerlas en un rango en donde tú estás funcionando, en donde no dejas que te gane la emoción de haber arrancado 21-0 el juego, ¿no? Y que no dejas que te gane la frustración de arrancar 21-0 perdiendo. Entonces, sí, eso es lo complejo. La parte emocional del juego, el poder tener control de tu mente y de no doblarte, de no darte por vencido, de, de mantenerte enfocado, de aceptar la crítica, porque a veces pues sales y crees que lo hiciste bien y resultó que no. Y sales y el coach te llama la atención o te corrige o simplemente te dice, pues vamos a cambiar ahorita, ¿no? No está funcionando lo que habíamos pensado, pues hay que replantear esto y encontrar una nueva estrategia ahorita aquí en 2 minutos en lo que vuelva a entrar la ofensiva y todos enfóquense y pongan atención y vamos a intentar esto eh, entonces sí es complicado. Eh, nosotros encontramos que nosotros no, yo no era el head coach, pero como parte del staff, pues todo el staff compró esta misma idea, ¿no? Eh, lo platicaba hace poco con un exjugador. Eh, el entrenamiento estaba hecho para que se quebraran. Entrenábamos a las 2 de la tarde, 2:45 de la tarde en la ciudad de Monterrey, a la hora del calor en Monterrey. Y el entrenamiento estaba hecho con una demanda física y una exigencia física para que se quebraran. Sabíamos que nos estaban mentando la madre por dentro y a veces ni tan por dentro, ¿no? Y era eso, era llevarlos al límite, a un límite físico y empujarlos y estar detrás de ellos y exigirles y con la idea de que el entrenamiento fuera más demandante que el juego.
ponerlos en situaciones aún más complicadas de lo que iban a vivir el día del juego. Esto no sucede en un entrenamiento maratón. Entonces, por eso, en verdad, admiro mucho a la gente que lo hace. Y estoy muy, muy orgulloso de lo que se pudo lograr con estos muchachos en los años que estuvo como entrenador. Eso fue lo que a mí me hacía sentir seguro de que lo iba a terminar. La exigencia física es para la que no estaba listo, porque tenía años de no entrenar para algo, básicamente es que dejé de ser jugador. Y yo creo que también, pues, no había entrenado nunca para un desgaste físico así, porque pues, son 5 o 6 horas de dale, sin parar, ¿no? El fútbol americano dura 3, pero tienes breaks y tienes descansos y hasta te sientas, ¿no? Y puede Y entre la entrar ofensiva y alguien sale la defensiva, etcétera, etcétera. y incluso parte de la estrategia nuestra era, o sea, no hay 11 ofensivos, ya hay 11 defensivos como titulares. Hay 18. Ok. Entonces, de cada lado. Entonces los estamos rotando justamente para que el desgaste sea menos y poder tener jugadores lo más capaces física y mentalmente la mayor parte del juego. Por eso hay tantos cambios, por eso no hay un límite de cambios, ¿no? Digo, similar al básquetbol, pero a final de cuentas en el básquetbol, pues tú lo sabes, los primeros 5, quizá el sexto hombre todavía es alguien que marca una diferencia, pero no hay más. Son esos primeros 5 y esos son los que ganan el juego, ¿no? Los otros 6, 8 jugadores te mantienen dentro del juego. Correcto. Pero pues lo vemos, o sea, están las dos bancas del equipo, de los dos equipos dentro jugando, ¿no? Sí. Y la mayor parte del tiempo están los titulares. Entonces, pues, sí fue una experiencia el maratón. Y ya hasta ahí. Disfruté mucho Cozumel. Públicamente te agradezco. Si alguien no conoce Cozumel, vayan, por favor. Eso fue lo que me decidió a hacer el maratón. Sabía que no lo iba a hacer en la ciudad de Monterrey. Y estoy convencido que Cozumel es el escenario más espectacular que hay en este país para hacer una prueba deportiva. Si alguien no lo ha hecho, si alguien lo está considerando, vayan a Cozumel o de vacaciones preferentemente para que no se cansen. Sí. Pero si van dentro de esta nueva onda del turismo deportivo, aprovechen y lleven a su familia, que les echen porras. Hablamos la noche previa a tu maratón y hablabas de un punto que me pareció súper interesante, que era este ritmo y cadencia, ¿no? Que la clave era no parar en un maratón. Ahora ya habiendo recorrido el maratón, ¿en qué tanto crees que se parece un maratón a la vida, ¿no? En general, con este ritmo y cadencia de no parar, ¿no? A pesar de adversidades, a pesar de obstáculos, el no parar, ¿no? Y habiendo obviamente tenido tu recorrido deportivo, que ahorita lo vamos a tocar más a fondo, ¿no? Creo que es lo ideal. Quizá la vida es un poquito más compleja. En el estricto sentido de trasladarlo del deporte a la vida, de ritmo y cadencia, de esto, puedes ir, pues literal, paso a pasito en algún punto, simplemente no te detengas. Mezclándolo un poquito con lo que hablábamos ahorita de la parte emocional, creo que lo más complejo en la vida también es esto, la parte emocional. Nuestra cultura, no solo la mexicana, sino la de básicamente todo el mundo, pues es ir a la escuela y prepararte para algo, ¿no? Y te gradúas o no te gradúas, eso es irrelevante si te gradúas o no. Simplemente es
pues prepárate y decide qué hacer en la vida. Entonces, como que de alguna manera ya hay un estándar o un camino trazado. Pero nadie nos enseña a lidiar con la parte emocional de esto, de, de logros y no logros, de te vas a enfrentar a dificultades, te vas a enfrentar a retos y cómo lidiar con estas cosas. Entonces, para, para, para volver a lo del ritmo y cadencia, en la vida yo creo que sí debes detenerte o sí debes de parar físicamente cuando estás agotado, cuando se presenta un problema o cuando hay una situación en donde ya no sabes cómo continuar, detenerte físicamente ok, párate, toma un descanso, no sigas por donde vas, si ya te diste cuenta que no te está llevando a donde quieres. Pero el descanso no debe ser solo físico en el sentido de continuar haciendo algo, ¿no? Pero creo que el tiempo es de introspección y de reflexión y de pensar y de a lo mejor darte tú un respiro y, y pensar con la mente fresca, sin la presión, pensar fuera de la caja, a lo mejor ir a terapia. Creo que todos deberíamos de tomar terapia en algún momento de la vida. Creo que todos la necesitamos en algún momento de la vida. Justo por lo que te digo, porque nadie nos enseña a lidiar con las emociones. Entonces, pues si necesitas ayuda a la escuela, por ejemplo, de parte de un maestro, si necesitas ayuda en el trabajo, de parte de tu jefe o de un compañero, si necesitas ayuda de un doctor, ¿por qué no vas a necesitar ayuda para ponerle orden a tu cabeza? Entonces, empieza desde la parte de, pues voy a buscar que alguien me ayude. No quiere decir que estás loco, tonto o mal de la cabeza. Simplemente, pues es una herramienta más de tu vida. Entonces, en el estricto sentido, te detienes físicamente, pero continúas con el ritmo y cadencia en la parte emocional y mental. Si te detienes por completo, pues entonces ahí sí, pues yo creo que simplemente te estás yendo más profundo en el hoyo, ¿no? Porque ahí sí ya no estás haciendo nada para continuar avanzando. A veces necesitamos que la mente se empareje con el físico, no sé si me explico. Sí. Estamos muy acostumbrados a eso, a avanzar en lo físico, a tener un mejor trabajo, a ganar más dinero, a tener, comprar más cosas, a darnos gustos o lujos, o pues ahora sigue casarme, ahora sigue tener hijos, ahora sigue la escuela, los hijos, y no que esté mal, pero te acabas enrolando en algo en donde, ¿y a qué hora emparejo mi mente y mi espíritu con esto, no? A lo mejor es simplemente hacer yoga una vez por semana, ¿no? O lo que sea que te funcione, ir a misa, tomarte un día a la semana y platicar y desahogarte con tus amigos o a lo mejor con tu pareja, sin los hijos o no sé, ¿no? Pero, pero pues también hay que darle un poquito al espíritu y a la mente y que se empareje con los logros de fuera, ¿no? Sin duda. Hablabas de esta carrera que tiene el hombre por buscar un mejor trabajo, por evolucionar, ¿no? A lo mejor mutar en otra cosa de su profesión. Vamos a meternos un poco más en tu historia, mi querido coach.
Cuenta un poco en qué momento se da este despertar deportivo en ti, en qué momento te das cuenta que el deporte es lo que más te gusta y que decides atacar ese aspecto de tu vida. Híjole, desde bien chiquito, no sé, 8 años, vi un juego de los Borregos Salvajes. Yo ya era aficionado a la NFL, a los tristes Vaqueros de Dallas. Que ahora resulta que pues somos aún más tristes que el Cruz Azul, ¿no? El Cruz Azul era mi, Imagínate. era mi consuelo. Pero bueno, y no sabía que existía el fútbol americano en México. Yo vivía en Querétaro en ese entonces y mi familia es de Monterrey. Vengo a la ciudad de Monterrey de vacaciones y por casualidad veo un juego de los Borregos Salvajes en televisión y pregunté qué era eso y me explican que pues era el equipo del Tecnológico de Monterrey y que era aquí en Monterrey, en México y en ese momento dije yo quiero estar ahí algún día. Ni siquiera jugaba fútbol americano, o sea, digo, jugaba tochito en la escuela, ¿no? La primaria, pero hasta ahí no había fútbol americano en la ciudad de Querétaro para niños. Y eventualmente hubo un equipo, empecé a jugar y mis, mis decisiones fueron buscando jugar con los Borregos del TEC. Desde buscar en dónde estudiar, tenía que estudiar en el tecnológico desde la prepa y eh, afortunadamente pude llegar al equipo de Liga Mayor. Eh, y cuando terminan mis años como jugador, yo pensé que hasta ahí había llegado. Eh, y un día unos pocos, 2, 3 años después, me invitan a participar con el equipo de la prepa del TEC. Nunca había sido coach. Y empecé como hobby. Yo había estudiado contador público y muy rápido me di cuenta que ser entrenador era lo que soy y era lo mío y era lo que me apasionaba y lo que quería hacer en la vida. Eh, Nunca trabajé como contador y me empecé a involucrar, me empecé a meter en el fútbol americano, empecé a aprender a ser coach. No hay una escuela, no hay una carrera. Es chistoso esto, porque ni siquiera en Estados Unidos, en donde pues el deporte profesional es un gran negocio y hay muchas opciones de deporte profesional, no hay una carrera para entrenadores. Eh, Todos aprenden, es como, pues ahora sí que como una secta, digo, no sé si es la palabra correcta, pero como una hermandad, entonces aprendes de otro coach. Correcto. Y aprendes a ser coach. Eh, Aprendes a ser coach siendo coach, porque no hay de otra. No hay más que, pues vas y alguien te da una oportunidad y a lo mejor al principio, pues nada más estás como observando o te asignan una responsabilidad muy, muy pequeña. Luego te empiezan a hacer cargo de, no sé, a lo mejor ser asistente de una posición o de un grupo y así es como empiezas a aprender y pues si le vas echando ganas y vas aprendiendo, pues te vas ganando oportunidades. Se vive muy distinto eh, el juego y los logros y las derrotas como jugador que como coach. Eh, el reto del control de las emociones es aún mayor para el entrenador que para el jugador, porque tú tienes que ser ese ejemplo durante el juego. Claro. Tú eres el que menos se puede quebrar. Si tú te quiebras, pues imagínate, el jugador está perdido, ¿no? Eh, entonces, es mucha la presión y es mucho el desgaste mental en ese sentido, porque no quiere decir que no estés sintiendo, pero tienes que tenerlo aún más controlado que los jugadores para, para hacer ese ejemplo durante el juego, ¿no? Este, al menos en el fútbol americano, la demanda
de tiempo de preparación, pues también es mucha, porque son muchas cosas que analizar, es muy complejo el juego en cuanto a la estrategia y pues buscas poner a tus jugadores en la mejor posición para que puedan ganar, ¿no? Muchas veces se dice que el haberlo jugado no te da argumentos ni para entender el juego a fondo y mucho menos para transmitírselo a alguien, ¿no? Porque lo vemos en distintos deportes que no siempre, uno pensaría que es el paso natural, ¿no? El salto que sigue en el escalón, ¿no? El ser jugador y de ahí ser entrenador del deporte que sea. Y muchas veces vemos gente muy talentosa que no llega a hacerlo porque a lo mejor pues no tiene lo necesario para entenderlo y mucho menos para transmitirlo, ¿no? Y mucho menos para manejar emociones. Cuéntame un poco cuál es este salto de calidad que se tiene que dar en cuanto a cualidades, aptitudes, para poder llegar a ser coach. Bueno, pues de entrada eres un maestro. Correcto. Eso eres un maestro. Estás enseñando la parte estratégica de cualquier deporte, eso es lo que estás haciendo. Estás siendo un maestro que está enseñando una clase, entonces tienes que tener, pues de entrada, una vocación. Eh, Admiro mucho yo a los maestros en ese sentido, porque creo que pocas eh, profesiones necesitan que tengas una vocación muy grande para que la puedas realizar, ¿no? Hay muchas carreras, digo, respeto todas las carreras, pero hay muchas carreras en donde no tiene que hacer una pasión por ser ingeniero, ¿no? Claro. Simplemente, pues eres un buen ingeniero porque eres un buen ingeniero, pero a lo mejor tu pasión es otra y puedes combinarlo, ¿no? Eh, es difícil ser maestro sin tener una pasión por serlo, porque no tendrías la paciencia para poder, para poder enseñar, para poder eh, lidiar con distintas personalidades. Eh, y tu trabajo es enseñar. Tu trabajo, a ti te pagan para que el muchacho aprenda. Entonces, pues a ver cómo le haces a veces, ¿no? Para hacer que aprenda y no todos aprenden de la misma manera, no a todos les entra la información igual. Tu trabajo es ese, encontrar la manera de conectar con el muchacho y de hacer que aprenda. Eh, y efectivamente, que lo juegues no quiere decir que lo puedes enseñar. Nosotros nos enfocábamos en tener 11 coaches dentro del campo. Tuvimos la capacidad de hacer que nuestros jugadores entendieran a un nivel muy alto la parte estratégica del juego. Esto nos ayudaba mucho a que mecánicamente cometieran la menor cantidad de errores, porque sí tenían muy bien entendido todo el funcionamiento del juego y cuál era la estrategia y cuál era la intención. Y, eh, lo demandante era la parte mental, ¿no? Entonces, sí es muy complejo ser coach, que tienes que ser un maestro. Y lo que te dije, pues que ahora tienes que llevar a otro nivel esta parte de la dureza mental, porque ahora tú no eres el que está teniendo el logro directo, el resultado es indirecto para ti, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que hay muchos deportistas muy talentosos que, que han tenido muchos logros que no son coaches, porque estando como jugadores se dan cuenta de lo que implica ser coach, ¿no? Eh, el dinero no está en ser coach, el dinero está en ser jugador, ¿no? En ser estrella, digo, hablando en la parte profesional. Este, hablando en el deporte amateur, como es el estudiantil en México, créeme que no hay dinero en ser entrenador. Entonces,
pues como los maestros en México, no hay dinero en ser maestro, ¿no? La Hay que, vocación. hay que tener una vocación y una pasión por hacer esto. Eh, Y en cuanto a la complejidad de ser coach, obviamente, tomando la similitud de los maestros, ¿no? Siempre se habla de esta atención personalizada, a lo mejor del niño que va un poco más atrasado, ¿no? Del niño que no es tan virtuoso con las matemáticas y tienes que enfocarte un poco más a él. En un grupo tan uh-huh. grande de jugadores, ¿cómo se vuelve o cómo se logra esta atención personalizada con el jugador para atender ciertas necesidades básicas? Entendiendo que el staff de coacheo es bastante extenso en un equipo de fútbol americano, pero aún así es mucho, o sea, es mucho más el número de jugadores, ¿no? Sí, pero creo que los grupos no acaban siendo muy distintos de los demás deportes. No sé, en un equipo de fútbol soccer profesional, creo que el staff es de 3 personas, ¿no? El director técnico y un par de auxiliares. Pues hay 22 o 25 jugadores en el plantel. Si lo divides entre 3, pues es de a 7 o 8 jugadores por estratega, ¿no? No sé cómo funcione un equipo de fútbol soccer en ese sentido. Un equipo de básquetbol es similar, pero yo creo que de alguna manera el, la cabeza del staff tiene que encontrar la manera de delegar esta responsabilidad precisamente para poder permear la filosofía y poder llegar a todo el grupo, incluso a los que están un poquito abajo, ¿no? Los que requieren un poco más de atención. Eh, pues ese es parte del trabajo del entrenador, ¿no? El, una, el, pues el detectar el talento y tener bien identificado cuáles son las cualidades que estamos buscando para este grupo o esta finalidad de este proyecto y, y entender que todos tienen sus fortalezas y sus debilidades, ¿no? Entonces, empujar estas fortalezas, pero también hacer que estas debilidades vayan disminuyendo, convertirlas en fortalezas y tienes que delegar. O sea, es imposible, creo yo, para un director técnico estar él solo y trabajar con los 22, Sí. ¿no? Seguramente sus auxiliares tienen este tipo de funciones, ¿no? Porque si no es bien complicado llegar al objetivo. Al final de cuentas, el objetivo es ganar. Seguramente el Cruz Azul, por fin, esta temporada encontró esa mezcla, ¿no? Todos los deportes implican una emoción. Básicamente todo en la vida implica una emoción. Entonces, tienes que encontrar la manera de que funcionen los 22 o los 70 o los 12 en el básquetbol, ¿no? Eh, entonces, pues sí, yo creo que, que hay que encontrar la manera de poder llegar a todos y cada uno para que todos y cada uno mejore. Correcto. Y hablando desde el punto de vista del staff de coacheo, ¿no? Volvemos a lo mismo, es un staff bastante extenso en comparación con otros deportes, ¿no? Normalmente está el entrenador y 2 auxiliares o el puro entrenador en deportes más individuales. Cuenta un poco, escuchaba una plática tuya en la que hablabas del quality control y que a través Uh-huh. de esto fue como tu vía de acceso a volverte pues, indispensable dentro de un staff de coacheo, ¿no? En el cual tú decías, bueno, así me puedo ganar yo mi lugar teniendo este diferenciador. ¿Qué tanto te costó ganarte un lugar en un staff que sí es extenso, pero que los lugares pues, seguramente son muy peleados, ¿no? Sí, fue complicado porque eh, básicamente todo el staff habían sido entrenadores míos. Entonces, pues imagínate, había mucha gente que aspiraba a un puesto ahí. Entré por la puerta de atrás y desde abajo, siendo, siendo ahora sí que el segundo auxiliar de una posición. Yo era
el segundo asistente de la línea ofensiva. Así es como empecé, ¿no? En el equipo de Liga Mayor. Había empezado como auxiliar de línea ofensiva en la Prepa Tech y luego fui el coach de línea ofensiva en la Prepa Tech. Entonces, pues yo buscaba la manera de, pues empezar primero de aprender, ¿no? Llegué al equipo de Liga Mayor y me di cuenta que pues, no sabía nada. Que esto es bien difícil de aceptar. Lo primero que tienes que aceptar es que no sabes nada del juego y que te dieron una oportunidad para aprender. Por algo estás entrando desde abajo. Y me aboqué a aprender todo lo que podía, le dedicaba tiempo extra. Y leyendo la biografía de John Gruden, el que ahora es entrenador de los Raiders, me di cuenta que había una posición en Estados Unidos que era justo esto, Quality Control Coach, que no es más que un auditor interno dentro del staff. El fútbol americano es muy, muy métrico, es muy medible estadísticamente lo que sucede en el juego, ¿no? Entonces no era más que un análisis estadístico por parte del coach de control de calidad de todo lo que sucede en el juego. En ese entonces no había un software que te hiciera esto. Ahorita pues ya hay softwares que hacen mucho de este trabajo. Y pues gracias a que estudié contador público y que siempre tuve habilidad con los números, empecé a hacer estas cosas y un día se las presenté al head coach y le gustó. Y eso me fue ganando una oportunidad. Creo que eso también ayudó a que nuestro equipo estuviera un paso más adelante porque había un entendimiento más a fondo de lo que estábamos haciendo y se lo podíamos mostrar a los jugadores. Había ahora sí que pues los números hablan, ¿no? Y fue por ahí, para regresar un poquito a tu pregunta anterior, John Gruden nunca fue un buen jugador. Si estoy seguro, no jugó en la NFL, pero ganó un Super Bowl como coach, ¿no? Y acabó siendo un gran estratega, fue un gran analista durante muchos años en ESPN, ahora regresa como head coach. Yo creo que volverá a hacer un buen trabajo. Tuve la oportunidad de aprender indirectamente de él en algún momento con gente que trabajó con él. Es una de las personas que más admiro en ese sentido. Pero sí, su historia me inspiró a trabajar desde abajo y a trabajar más que lo que te estaban pidiendo, encontrar la manera de aportar. Y así empezó John Gruden, ¿no? Y creo que eso fue lo que a mí me hizo mantenerme en el staff y ganarme una posición eventualmente. Mis queridos amantes del deporte, la plática con el coach Ibarra está muy buena, no tiene desperdicio. Platicamos un largo rato, así que tuvimos que dividirla en dos partes para que pudieran ponerle atención a cada palabra que el coach ha emitido en esta gran plática, en esta maravillosa historia del deporte. El próximo viernes saldrá la segunda parte y espero que la tengan en cuenta porque vale muchísimo la pena. Nos vemos el próximo viernes.